Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEG Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido a personal de agencias aduanales, de importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEG Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy tengo el placer de que nos acompañe alguien al que admiramos mucho, que es el doctor Juan Rabindranath Cisneros García. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Pues antes que nada, déjenme presumirles que él es el rector del CUEG, del Centro de Estudios Jurídicos. Él realmente, nosotros le reportamos también como parte de Trade and Law. Déjenme platicarles que en alguno de los viajes que hicimos en un evento de derecho aduanero, tenían ahí, empezaron la discusión Octavio y él de que nos estaba platicando del proyecto que tiene, de compartir conocimiento, de que juntos podemos hacer, trascender, y nos compartió la pasión que tiene por enseñar y por crear un centro de estudios jurídicos, y Centro Universitario de Estudios Jurídicos, SCUEG, y pues discutimos esa idea, y pues en ese viaje y con unos vinitos empezamos el proyecto. Fue en Chile. El doctor está diciendo que Roma fue en Chile. En Viña del Mar. Por eso unos vinitos chilenos deliciosos. Un alma viva. Un alma viva. Cerramos este sueño que para nosotros ya tenemos casi, ¿qué serán? ¿3 años? 4 años. 4 años ya vamos a cumplir en el que empezamos este sueño juntos. Nos subimos al barco con Juan. Bueno, para nosotros, años, tú ya tienes más experiencia, ya casi, ¿qué serán? Casi 8 años, 9 años, ¿no? Con el CUEG. Para nosotros fue ingresar. Micrófono, Dani. Se fue la señal. Alguien me silenció, gacho. Ahora sí ya. Les comparto que nos subimos en este barco de sueños, de compartir conocimiento, nosotros como Trade and Law, pero siempre en el paraguas del CUEG. Y para nosotros ha sido un placer trabajar con él en esta experiencia y aprender de ustedes, y les quiero compartir que además es alguien al que admiramos mucho. La materia de amparo indirecto es indispensable en la materia aduanera. Hay muy poca bibliografía al respecto, y les puedo decir que el doctor Juan Rabindranath es el especialista del tema. Entonces, para el día de hoy nos ayudará en hacer este trueque, el amparo indirecto en materia aduanera. Juan, quería presumir que tú fuiste nuestra inspiración en poner este
peldaño en empezar en la idea de la enseñanza y te lo queremos agradecer y pues el trueque es tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Octavio, por la invitación. Pues me da mucho gusto estar con ustedes. Estoy muy contento. Sí, efectivamente me estaba acordando que hace ya casi 4 años. Qué rápido pasa el tiempo. Tuvimos esta plática en Chile y yo les comentaba que en aquel entonces nosotros estábamos empezando la maestría en aduanero en aquellos entonces, y por la problemática de que no hay muchos maestros, menos doctores, en la materia. Entonces, ha sido una verdadera lucha. Afortunadamente ya podemos cuajar el tema del doctorado en Derecho Aduanero, ¿no? El Derecho de Comercio Exterior, que está caminando bastante bien. Pues bueno, es una invitación también a todos ustedes los que quieran cursarlo, ¿verdad? Pues, Pues bien. ¿Me dejas compartir tu semblanza? ¿Cómo pues, no? Gracias. Leer con muchísimo gusto y con un honor de presentar el doctor Juan Rabindrana Cisneros García. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM en la materia de Derecho Procesal Fiscal y Derecho Aduanero. Doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Desarrollo Jurídico. Licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Máster en International Business. Especialidad en Derecho Aduanero Internacional en Madrid, España. Es autor de los libros Procesos y Procedimientos Fiscales Aduaneros por la editorial CUEG, Manual Práctico de Amparo Indirecto contra Embargo Precautorio de Mercancías, editorial Sencomex, Derecho Aduanero Mexicano, segunda edición, editorial Porrúa, y Derecho Procesal Fiscal y Aduanero de Tax Editores. Reconocido por la revista Estrategia Aduanera como uno de los principales asesores de comercio exterior en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, miembro del número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, miembro del claustro de doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM y se ha desempeñado en la administración pública dentro de la Administración General de Aduanas y, bueno, actualmente es el rector del Centro de Estudios Jurídicos CUEG, Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dani. Empezamos entonces. Saludos a todos, les agradezco mucho. Por ahí sé que, veo al doctor Vargas Menchaca, un saludo a mi amigo Enrique Jiménez, y bueno, no acabaría. Vamos a empezar rápidamente a platicar porque sé que nada más tengo una horita y se va a ver el tiempo muy rápido, van a ver ustedes. Fíjense que tuve la muy buena fortuna de estar 4 veces en aduanas y 2 veces me tocó estar al frente del área de amparos, fíjense. Entonces me llegaban cerca de 100 demandas diarias y era una locura porque casi la mayoría del personal era de base. Entonces me tenía que apurar antes de las 3, si no yo me quedaba con toda la chamba y tenía que organizar muy bien. Entonces yo veía unas demandas muy interesantes de varios despachos y de todo el país. Había un abogado muy bueno allá por Chiapas, recuerdo que incluso le hacía dibujos a las demandas, ¿no? Hacía como una serie de historietas, muy ameno, muy ameno. Ya después ya no las vi, yo creo que ha fallecido. Ya era un señor grande, tuve la oportunidad de conocerlo. Pero fíjense que cuando hacía la parte de hechos, hacía dibujos, ¿no? Los calcaba a mano y era muy interesante ver poner una autoridad así grandota con un garrote pegándole al pobre contribuyente, cosas así, ¿no? Entonces, era bastante bueno y además era muy efectivo. Llegué a ver demandas muy pequeñas, de 2 cuartillas y que se ganaban, y demandas muy grandes, ¿no? De 100, 200 hojas, y a veces no eran tan efectivas, ¿no? Pero bueno, evidentemente siempre se quiere una buena demanda. Y pues bueno, vamos a platicar entonces en relación a esto. Fíjense que a mí me tocó muchas veces acudir a visitas domiciliarias, ¿no? Ahí es donde como que empecé a explorar el tema del amparo indirecto en esta materia. Estoy hablando de hace como 25 años más o menos. Yo creo que he ido, no sé, como unas 500. Y ya saben que el tema del abogado cuando llega al domicilio, el cliente cree que ya con el que llegó el abogado ya llegó así como el Mesías, ¿no? Dijo, no, ya no se van a llevar nada. No, hombre, se llevan todo. Es cuando se pone peor la cosa. Yo le digo siempre a los amigos, oigan, pues cuando vayan a una visita, pues primero que nada coman bien aunque no tengan hambre. 2, llévense la chamarra porque si ahorita hace calor al rato va a ser un frío horrible. 3, se van a llevar todo y al rato que le digas a tu cliente, ¿qué creías? Se llevaron todo y ahora me tiene que pagar mis honorarios. No, te va a mandar a volar. Entonces te va a pasar todo, te vas a quedar sin comer, sin cenar, con frío, seguramente te vas a resfriar y no cobraste nada. Y todavía vas a llegar a la casa y te va a decir la señora, ¿y el chivo qué pasó? No me pagaron nada. ¿Y tan tarde? No, quién sabe dónde andabas. Ahora se llaman visitas domiciliarias, ¿no? Bueno, fíjense, en aquellos entonces, desafortunadamente,
el tema del amparo no estaba tan evolucionado en esta materia. Cuando promovías, regularmente te lo desechaban, ¿no? Porque decían que no, que te tenías que esperar hasta el final a que se dictara resolución. Pero eso es a lo que alegábamos, es que hay medios ordinarios de defensa y es otra causal de improcedencia. Oye, pues es que entonces yo tendría que agotar el recurso de revocación y el juicio contencioso antes de ir al amparo. Entonces, pues prácticamente el amparo en directo no era tan procedente. Y cuando ya era procedente, cuando ya los empezaron a admitir, el problema era con la suspensión. Que la suspensión no te la daban para que te regresaran la mercancía, sino solamente para los efectos de que las cosas se mantuvieran en el estado que actualmente guardan. Es decir, pues están embargadas, se quedan embargadas. Si acaso lo único es que la autoridad pues no las disponga, ¿no? No las venda, no las enajene, no las destruye, etcétera. Y fíjense que a mí me tocó una buena época por ahí del año 2011, cuando viene esta reforma a nuestra Constitución en materia de derechos humanos, ¿no? Junio de 2011, porque posteriormente también se modifica la ley de amparo en el artículo 147, que es un artículo muy importante, que ya permite el tema de la restitución, aunque sea provisional, ¿no? A condición de que pues, se cumpla con los requisitos pues, para la procedencia de la suspensión, que es no afectar el interés social ni violar disposiciones del orden público. Ya aparecía desde el 96 aquella tesis que hablaba de la apariencia del buen derecho, ¿no? Y el peligro en la demora. Entonces, esas herramientas nos han ayudado mucho. Primero, para ver el tema de la procedencia del juicio. Y dos, para analizar el tema de la suspensión, que sea procedente. Por ahí dicen que en el pedir está el dar. Si no la sabes pedir, no te la van a dar, ¿no? Y bueno, esto mismo se replica no solamente en esta materia, en todas. Digo, y clientes que les embargan la cuenta de banco y dicen, oye, pues si te regresan la cuenta de banco la vas a saquear, ¿no? Entonces, pues le estás adelantando vía suspensión el fondo del amparo. Pero poco a poco empezaron el tribunal, los colegiados, a empezar a otorgar suspensiones para el efecto de poder recuperar mercancía. Entonces, fíjense, tratándose ahora sí que del reconocimiento aduanero, verificación de mercancía en transporte o de visita domiciliaria donde hay PAMA, ¿no? Donde hay embargo de mercancías, pues entonces empezamos a experimentar en las tres áreas y sí, empezó a pegar, empezó a pegar. Ya, insisto, había algunas cuestiones así aisladas en algunos juicios que yo empezaba a ver desde el año 2007, en donde algunos juzgados, sobre todo los foráneos y los del norte, empezaban a conceder esa especie de suspensiones, ¿no? O sea, ya existía, ¿no? El hecho de tener una copia certificada o una copia simple de aquellas suspensiones o de aquellas amparos concedidos, pues eran muy relevantes, ¿verdad? Lo primero que tendríamos que ver es que fundamentalmente los artículos que más juegan para esta materia es el artículo 14 y el 16 constitucional, ¿verdad? Todos los que somos abogados, pues deberíamos de aprendernos los de memoria. Y digo deberíamos porque luego se nos olvida, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, lo primero que salta a la vista, o lo primero que nos preguntamos, mejor dicho, es, ¿ese embargo precautorio de mercancías es un acto privativo o es un acto de molestia? ¿Verdad? Porque depende de uno los requisitos en relación con el otro. Es decir, ya sabemos que cuando la autoridad lleva a cabo alguna actuación que vulnera mi esfera jurídica, pues bueno, tengo que ver si es un acto privativo o es un acto de molestia. Entonces, por ejemplo, una multa, pues es un acto privativo, ¿no? Si no le impugno, me lo cobran, ¿no? Obviamente en el procedimiento administrativo de ejecución. Pero aquí el tema era ver qué pasaba con el embargo precautorio de mercancías en materia aduanera. Si es un acto privativo o es un acto de molestia. No sé si alguien puede intervenir para platicarme qué opina. Está difícil, ¿verdad? Está difícil. Fíjense, es que dice el artículo 14, nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino en virtud de juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Sí? Hasta aquí dices tú, bueno, pues tiene que haber garantía de audiencia.
Muchas veces le pregunto a los abogados, oye, ¿y cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento? ¿No? Ya en la maestría. Y no se la saben. Y dices, bueno, a ver, uno, pues que te notifiquen de la irregularidad. Dos, que te den oportunidad para ofrecer y desahogar las pruebas. Tres, la oportunidad de alegar lo que tu derecho convenga. Y cuatro, el dictado de una resolución que dirima las cuestiones sujetas a debate. Bueno, pues si me inician un procedimiento y no me avisan de qué diablos es, pues es violatorio del 14. Si no me dejan desahogar las pruebas, ¿no? O no me las admiten, pues también. Si no me dejan alegar, pues también. Ahora con la pandemia, muchas aduanas no recibían los escritos, ¿eh? Se los tuvieron que estar mandando por correo certificado con acuse de recibo. Decían que estaban suspendidos los plazos de la pandemia, pero luego entrando, ¡pum!, la resolución, ¿no? Entonces, hubo muchos problemas de esa naturaleza. Sin embargo, hay que ver que si bien el embargo precautorio me está privando de la posesión de mis bienes, de alguna forma, de alguna forma, fíjense, la segunda sala de la Suprema Corte dijo que ese embargo precautorio era inconstitucional, porque precisamente te embargaba y te decía, bueno, ¿cuánto te debo? No lo sé, pero te embargo todo. Ahí está el medio de transporte. Lo declaró inconstitucional, fíjense. Y aparte dijo que era violatorio del 14, por ahí un colegiado. Pero después, ya saben, empiezan a litigar los asuntos, ¿no? Reformando y platicando y todo, y dicen, oye, pero a ver, espérame, es que ese embargo precautorio no es un acto privativo definitivo, es un acto privativo provisional, porque si el señor me acredita la legal estancia o desvirtúa la irregularidad, entonces pues yo le devuelvo sus bienes, ¿no? Entonces no es un acto privativo definitivo, entonces el artículo 14 no opera. Y por otra parte, ¿cuál es el objeto del embargo? Porque mucho se decía que el embargo era, porque muchos embargos, ustedes saben, se hacían por la fracción 3, ¿no? Por no someter las mercancías a los trámites o no acreditar la legal estancia. Y decían, bueno, pues el embargo lo que busca es garantizar el interés fiscal, era lo que se decía. Bueno, y a la fecha se sigue diciendo. Sin embargo, a través de los litigios que llevó a cabo el SAT ante la Corte, dijo, no, espérame, o sea, es que no en todos los casos es para garantizar el interés fiscal, sino también es evitar que las mercancías prohibidas o sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias ingresen al país. Entonces, ese embargo no tiene nada que ver con un tema de dinero. No es para para garantizar el interés fiscal. Entonces, tienes que cambiar tu criterio en relación precisamente a ese tipo de embargos. Y entonces, la segunda sala abandona la anterior tesis que declaraba inconstitucional el 151, fracción 3 de la ley aduanera, y ahora dicen, ¿sabes qué? Es constitucional cuando se trate de mercancías sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias. Ustedes dirán, bueno, pues realmente no están chocando. Pero después, a través de una contradicción de tesis, lo que dijo la Corte fue, no, a ver, espérame, no es ni para garantizar el interés fiscal, ni para evitar, sino que es el control aduanero. Esa es la finalidad del embargo. ¿No? Todos nos quedamos así como que el control aduanero, ¿no? Es garantizar que se cumpla con las disposiciones aduaneras. Entonces todos nos quedamos ahí fríos. Fíjense, y ese criterio que en la fecha sigue. Sin embargo, vamos a ver algunas modificaciones que se han hecho y también cómo lo han venido resolviendo algunos juzgados, a pesar de esta tesis. Pues miren, sucede entonces que dice, ok, no es un acto privativo definitivo, entonces es un acto de molestia. Cae en el rubro del artículo 16 constitucional. ¿Y qué es lo que nos pide el artículo 16? Pues que haya un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Fíjense, entonces, con lo único que nos podemos defender contra un embargo precautorio es por estos tres casos o por esas tres posibilidades. Uno, que no haya sido un documento escrito, no se haya levantado el acta, cosa que sería muy rara, ¿no? Por eso yo siempre le digo, oigan, no, sí reciban el acta, no la vayan a romper o no se vayan a negar a recibirla, sino ¿cómo los defiendo? No, recíbanla, incluso para saber quién te embargó, porque luego no se sabe ni quién actuó, ¿no? Oye, ¿quién está? No sé, pero traen una chamarra negra del escudo nacional y se ven muy malos. Y hay uno que trae bigote, así como nuestro Enrique Jiménez, y se ve muy malo. Y trae una pistola.
Bueno, sí, pero ¿quién es? ¿Es aduanas? ¿Es auditoría fiscal? ¿Es AGACE? Todavía, ¿no? ¿Quién es? No, pues no sé, pero trae muchos granaderos. Ah, no, pues es el gobierno de la Ciudad de México. Eran rudísimos, ¿eh? Me tocó así que cerraban las calles, llegaban 15, 20 personas, pero al puro estilo como si fueran a detener a no sé a quién, ¿no? Entonces dije, sí, es el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? La Secretaría de Finanzas. Entonces, es el primer tema que tiene que recibir pues para saber quién está actuando. 2, autoridad competente. Fíjense, en el año 2005 apareció una tesis de jurisprudencia bien importante, igual de la segunda sala, que indica, está vigente, que la fundamentación de la autoridad tiene que ser exhaustiva, citando al efecto, fíjense, 1, ¿cuál es la norma aplicable? O sea, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la norma aplicable? El artículo, el precepto. Si tiene fracción, la fracción. Si tiene incisos, el inciso. Y dice, si es una norma compleja, ¿no? Se tiene que transcribir la parte correspondiente. Esa norma compleja es aquella que tiene muchos párrafos, ¿no? Digo, nosotros estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de disposiciones que tienen muchísimos párrafos. Dices, bueno, pues yo, ¿de dónde lo busco? ¿No? No lo encuentro. Y esta tesis es muy interesante porque también abandona alguna anterior que decía que la autoridad basta con que tuviera facultades en el reglamento para que pudiera actuar. Era suficiente. Pero después hubo otro cambio de criterio y dijeron, no. Esa es una garantía de seguridad jurídica. ¿Sí? Tanto el 14 como el 16 forman parte de la garantía de seguridad jurídica. Entonces, tiene que venir en el documento que contiene el acto de molestia la fundamentación de la autoridad. Y otra vez, siendo muy precisa, señalando cuál es el artículo que le da la competencia material, por ejemplo, para hacer la visita, para hacer el embargo, para dictar la resolución, la competencia territorial, que ha sido un verdadero dolor de cabeza. Miren, algún día me tocó un asunto allá en Monterrey. Fíjense cómo llevé ese amparo. Decía, esta aduana de Monterrey es competente, de acuerdo al acuerdo de circunscripción territorial, en el perímetro de la ciudad de Monterrey. Yo dije, en el perímetro, así decía el acuerdo, de circunscripción, lo transcribieron. Y dije, ¿el perímetro es lo de adentro, es lo de afuera o es el contorno? Miren que muchos asuntos se ganan con el diccionario, ¿eh? Y voy al diccionario, dice, es el contorno. Oye, pues, ¿qué crees? Tendrás competencia en el contorno, pero adentro de la ciudad donde me embargaste no tienes facultades. Y ese asunto se ganó. Fíjense, ese asunto se ganó, vía amparo. La otra, ustedes saben que muchas autoridades no tienen competencia. O sea, lo que pasa es que muchos abogados no revisan el reglamento interior del SAT. Y no es porque yo lo revise mucho, lo que pasa es que como era servidor público, pues tenía que estarlo revisando para tratar de fundar bien los asuntos. Pues bien, me tocó una vez un compañero que fundó su competencia en un artículo que todavía no entraba en vigor, no checó el transitorio. Otro que ya estaba derogado. Fíjense, aduanas por mucho tiempo, la Administración General de Aduanas, no tenía competencia para hacer visitas domiciliarias. Por mucho tiempo. Solamente podía hacer esa visita para verificar que sí estabas en el domicilio. Pero así una visita, entrar y embargar, no tenía facultades. Me acuerdo que ya llegaba un abogado que me caía re bien, hombre, le habíamos embargado unos pollos, ¿no? Que había declarado que era pavo y eran pollos. Ya ven que había una salvaguardia en aquel entonces, ¿no? Entonces dijeron, oye, no, ahí llegó una persona, siempre llegaban personas ahí con denuncias anónimas. Oiga, ¿qué cree? Dice, no es porque sea chismoso, pero este importador, mire, aquí le traigo su pedimento. Acaba de entrar ayer por tal aduana, por Reynosa, dice que son pavos, pero son pollos. Caray, a ver, veo el domicilio, se hace la visita, ¿no? Se ordena la visita, llegamos al domicilio, se embarga la mercancía. Bueno, cuando viene el escrito de pruebas de alegatos, iba la persona y me, oiga, licenciado, ayúdeme, mire, que le digo, oiga, yo lo único que le puedo decir es que revise el reglamento, hombre. En aquel entonces no había SAT, el SAT ya saben que es de 97, ¿no? Era la Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Ingresos, ¿no? Era la Administración Central
de regulación del despacho aduanero. Hasta aquí nuestro buen amigo Felipe Miguel se acordó. Y entonces, fíjense, revisando el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, Aduanas no tenía competencia. Y hizo muchísimas visitas domiciliarias, y no solamente eso, embargó muchísimas mercancías. En ese momento, pues lo que pudieron haber hecho es promover un amparo indirecto, alegando precisamente que la autoridad que ordenó y la que ejecutó el embargo no tenía competencia. Y con eso lo hubiera ganado, con un solo agravio. Pero ¿qué creen? No había que nadie alegara eso. Digo, yo estaba a la espera de ver a ver en qué momento, ¿no? nos van a justiciar. Y pues no, la verdad es que eso nunca sucedió. Y era, pues bueno, lo que pasa es que entiendo que el reglamento, pues casi a nadie le gusta verlo, ¿no? Siempre nos da así como que flojería revisarlo, pero pues tiene mucho que decir. Y fíjense, eso es por un tema de competencia. Cuando aparece esa tesis que les platico del año 2005, que habla de que tienes que poner la fracción, inciso, subinciso, norma compleja, pues la mitad de los asuntos se perdieron, ¿eh? Por parte de la Secretaría, ¿no? La mitad de los asuntos, bueno, ya era SAT, 97, se perdieron muchos. Y entonces me acuerdo que hubo una reunión allá en jurídica y dije, oye, ¿qué tenemos que hacer para que no nos echen abajo los asuntos? Porque llegó uno al extremo de decir, oye, la aduana de Manzanillo me embargó esta mercancía y dice que la aduana de Manzanillo tiene competencia en el estado de Colima. Dice, pues yo nunca he estado en Colima, ni lo conozco, nunca he ido y no me están diciendo qué es lo que forma para el estado de Colima. Se dirán, ah, pues esa es una exageración, ¿no? O sea, pues ¿cómo? Pues ganó. Hay una sala regional, le dio la razón. Y entonces a continuación lo que se sugirió es que en todas las órdenes de que fuera de visita, de inspección, de lo que fuera, tenía que transcribir la constitución política del estado de Colima en la parte donde dice que es el estado de Colima. Si mal no recuerdo era el artículo 2 de la constitución de ese estado. Y pues bueno, así poco a poco empezamos a ver cómo el tema de los juicios de repente se iba de un lado y de repente se iba del otro, ¿no? De repente como que muy del lado de la autoridad, y de repente del otro lado del contribuyente. Y entonces, bueno, pues empezamos a ver ese tema de la competencia, que es una herramienta muy poderosa que tienen los abogados litigantes para atacar los actos de autoridad. Basta con que diga que la autoridad no tiene competencia para que la autoridad sea la que tenga la carga de la prueba de acreditar que sí tiene competencia. Ahora, viene el otro requisito, el tercero, fundamentación y motivación. Y aquí hay de todo, aquí hay de todo. Sabemos que, por ejemplo, está el 151 fracción 6, que habla de domicilio falso o inexistente, ¿no? Del importador o del exportador. Bueno. Sucede que llega una persona a eso de las 3:15 de la tarde a tocar la puerta y nadie le abre, pues todos se fueron a comer. Y dice, pues llegué al domicilio, nadie me abrió, es un domicilio inexistente, ¿no? Le avisan a investigación aduanera y giran la orden de embargo por domicilio inexistente. Y claro, te buscan, ¿no? Oiga, Liga, ayúdeme, ¿no? Aquí con mi asuntito, porque ¿qué cree? Tengo 10 contenedores de televisiones ahí parados, que porque el domicilio es inexistente. Ya se me suspendieron el padrón. ¿Cómo crees? A ver, vamos a ver este asunto. Pues eso está pero súper perfilado para un amparo indirecto, porque ahí dentro del amparo puedo pedir la inspección ocular, ¿no? Al domicilio, inspección judicial, tanto en el incidente de suspensión como en el juicio principal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Bueno, lo primero que le preguntas, oye, ¿y si estás en el domicilio? ¿Es la causal más fácil de ganar y la más difícil de ganar? Fácil cuando está en el domicilio, difícil cuando ya no está en el domicilio o nunca ha estado en el domicilio, cosa rarísima, ¿no? Pero llega a suceder. A un amigo mío en el sismo se le cayó su oficina, ya tenía el domicilio fiscal, ¿no? Con el sismo y entonces le hacen una visita como al mes y dicen, ¿qué crees? Que aquí no está. Y le inician un procedimiento. No, pues claro que estaba ahí, lo que pasa es que se cayó el inmueble, ¿no? Pero, o sea, véanse todo lo que puede suceder. Pero cuando es un PAMA y hay embargo precautorio, podemos promover el amparo, tenemos 15 días hábiles para poder promover el amparo indirecto precisamente contra ese acto. Y lo que estamos nosotros diciendo es que esa consideración que tiene la autoridad de que el domicilio es inexistente, pues es una consideración incorrecta, ¿no? Errónea, equivocada. Eso es una indebida motivación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del tercer requisito del artículo 16,
que nos habla de fundamentación y motivación, pues la jurisprudencia de la Corte nos ha dicho que por fundar es citar el artículo correcto, ¿no? Exacto, aplicable al caso. Y por motivar, expresar las razones o motivos, ¿no? Así que los razonamientos lógicos jurídicos por los cuales consideramos que en el presente caso se actualiza la causal de embargo, ¿no? Y dice la jurisprudencia, cosa que no dice la Constitución, y el tercer requisito es que haya una adecuación entre los motivos aducidos y las normas, ¿no?, que estamos señalando como aplicables. Entonces, fíjense que me ha tocado ver muchos juicios de amparo, me ha tocado defender varios por este tema de domicilio falso. Digo, qué bueno que existió esa fracción. Recuerdo que entró en vigor en 1998, ¿no? 4 años después del TEMEC, del Telecán. Imagínense todo lo que pasó en ese tiempo, que adicionaron la fracción 6 y luego la fracción 7 por su evaluación, que si me da tiempo platicaré un poquito de su evaluación, porque es muy interesante. Pero fíjense entonces cómo estamos nosotros hablando de que cuando el domicilio sí existe y la autoridad dice que no, pues realmente el amparo se plantea por violación al artículo 16 por un tema de indebida fundamentación y motivación, y es muy probable que lo ganes, ¿no? Claro, si el contribuyente se encuentra en el domicilio, ¿verdad? Entonces, hay diferentes estrategias para poder ir atacando este tema de los embargos precautorios en esta materia. Y hay otros requisitos que también están en el 16 constitucional. Más adelante, en párrafos siguientes, dice que las autoridades están facultadas para hacer visitas domiciliarias, ¿no?, debiéndose sujetar a las formalidades prescritas para los cateos. Qué lástima que homologan en ese sentido el tema de las visitas con el tema penal, ¿no? Y ahorita voy a decir por qué. Tiene cosas buenas y cosas malas, pero miren. Y entonces cuando vas a la parte de los cateos, dice que en toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir, pues bueno, la autoridad no pide autorización al Poder Judicial, ¿verdad?, para hacer una visita, ¿no? Hay países en donde sí sucede esto, pero bueno, México no. Dice, a solicitud del Ministerio Público, no, pues tampoco. Dice, se expresará el domicilio de la persona que debe buscarse, los objetos que han de aprenderse, ¿no? Y dice, a lo que únicamente se limitará la diligencia, fíjense, mutatis mutandis en nuestra materia, pues es la persona que vas a, el nombre del visitado, ¿no? El lugar donde vas a hacer la visita y los objetos. Cuando habla del objeto, fíjense, se asemeja a nuestra materia en el tema de qué te voy a revisar. ICR, IVA, Impuesto General de Importación, Impuesto de Automóviles Nuevos, ¿qué te voy a revisar? Y al decir a lo que únicamente se limitará la diligencia, se refiere a que el objeto no debe de ser abierto, sino que tiene que ser específico y bien determinado. No puedo tener una orden que diga, te voy a revisar ICR IVA de 10 años. No, pues no. No, es una orden genérica, ¿no? Tiene que ser específica. ¿Qué me vas a revisar? Para que yo también tenga seguridad jurídica. Y fíjense, hubo un tiempo una tesis muy interesante que decía una fórmula sacramental. Dice, el objeto de la visita es revisar la legal estancia de las mercancías a la fecha de la notificación de la orden. Si no decía a la fecha de la notificación de la orden, el asunto lo ganabas. Era una jurisprudencia que estaba al revés, porque no recuerdo ahorita bien el rubro, pero decía que los requisitos que debe de tener, en casos que sí se cumplía, pero lo interpretabas a contrario sensu. Digo, si no traía esa frase sacramental, no se cumplía. Entonces también por el tema del objeto lo ganabas, violación al artículo 16, ¿no? Y luego, el tema de los testigos, ¿no? Porque dice, levantándose al terminar, 2 testigos que serán designados por la persona visitada, o en su defecto lo señalará la autoridad. Bueno, pues aquí la verdad es que siempre te tenías que prestar con tus 2 amigos que llevaran su credencial de lector y que se identificaban como testigos, porque regularmente nadie quería ser testigo, ¿no? Todos echaban a correr. Y alguna vez me tocó hacer una visita a una tienda, me acuerdo que era de ropa usada. Saben que la ropa usada, pues estaba la prohibición de que no se puede importar. Desde que nos vio el policía que íbamos llegando, ¿no? Empezó a gritarle ahí a la señora de la entrada, y la señora, ¿qué creen? Bueno, todo el mundo se empezó a salir, se echó a correr. Y dejaron la tienda abierta y sola.
Y todavía el policía se fue atrás del mostrador y me dijo, oiga, sí, yo se la recibo, deme la orden. Nada más déjeme ir al baño. Agarra la orden, se mete al baño y ¿qué cree? En la parte de atrás del baño había una puerta y se salió por ahí. Y se quedó todo solo. Se quedó todo solo, no había nadie. Y dijimos, bueno, ¿y ahora quién le notificamos la orden? Ya se la llevó el cuate este. Se me quedó, o sea, no, digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, no, nos pasaba cada cosa. Un compañero que le abrieron la ventana y sale la señora y le da un puñetazo, ¿no? Y le arrebata la orden y el cuate todo sangrado. Le digo, oye, ¿qué te pasó? Me quitaron la orden y me dieron un puñetazo. No se crean, también la autoridad, como dicen, las autoridades también lloran, ¿no? No solo los ricos. Entonces, bueno, son unos temas bien complicados. En el tema de los testigos, pues evidentemente mucha gente no designa testigos, entonces designas a la persona, pero ahora, ¿para qué son esos testigos? Porque la Constitución y el Código Fiscal obliga, y la ley aduanera, a que existan testigos, ¿no? Pues el tema de la imparcialidad, ¿no? De hacer constar que efectivamente lo que se levantó, pues es cierto. Pero también, ¿qué otro problema te encuentra? La autoridad dice, pues el uso de la voz y no dijo que no había nada, ¿no? Que se reservaba su derecho. No es cierto, yo quiero hablar. Nada, ¿no? Confírmele, o si no, le pongo aquí que no quiso firmar. No, bueno, ¿no? Otros abogados más osados, ¿qué creen que han hecho? Los graban. Ah, ya la grabé, que está diciendo que no me va a recibir nada de las pruebas. Bueno, está bien, recíbaselas, ¿no? O sea, no, es que, miren, en la práctica pasan un chorro de cosas. Digo, yo, gracias a Dios me ha tocado estar de los dos lados, ¿no? Y este tema de esos requisitos, pues son súper importantes. Y de ahí se armonizan con el artículo 38 y con el 43 del Código Fiscal de la Federación. Miren, tenía hecho una presentación, pero pues mira, ahora sí me arranqué. Eh, miren, fíjense, ese fue un asunto real, ¿eh? Fue muy simpático. El artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, que se aplica supletoriamente a las visitas domiciliarias, decía, porque la han cambiado un chorro de veces, que la orden debe decir las personas que deban efectuar la visita, que deban efectuarla. Pues muchas veces en la orden vienen como 20 cuates, ¿no? 50 cuates ahí en la orden, un chorro de gente. Y ese día llegaron nada más 2 a hacer la visita. El contribuyente promueve el juicio, fue un juicio contencioso, si mal no recuerdo, y dice, oye, pues en la orden, el Código Fiscal dice el nombre de las personas que deban efectuar la visita, y ahí vienen como 50, y nada más llegaron 2. Es inconstitucional. ¿Y qué creen? Sí ganaron. Modificaron el Código Fiscal, dice, las cuales lo pueden hacer conjunta o separadamente, ¿no? Y luego decía la fracción 3 del 43 que la orden debe tener impreso el nombre del visitado. Fíjense qué lío, impreso. Cuando apareció esto, pues muchas órdenes que ustedes saben, se dejaban los espacios en blanco y le ponían los nombres, ¿no? El nombre del visitado, el vehículo, sobre todo en las verificaciones de mercancía en transporte, ¿no? Y le ponían número de placas, número de serie, todo eso. Todos esos se cayeron, porque el requisito del código era que estuviera impreso. Y luego dijeron, bueno, vamos a ponerle al propietario, poseedor o tenedor, está impreso, ¿no? Y dicen, pues sí, pero sigue sin decir quién es el visitado. Bueno, estuvo así vigente el Código Fiscal como casi 3 años. Fíjense, no, pues ganábamos todo. Entonces, ¿qué sucedió? No, y luego apareció una, hablando de competencia, ahorita es mal lo recuerdo, que decía que el subadministrador de trámites de asuntos legales no existía. Entonces, cuando te llegaba una PAMA, lo primero que hacías, te ibas a la última hoja a ver quién había firmado, ¿no? Firma el subadministrador de trámites de asuntos legales. No, pues ese asunto ya lo ganabas, con la mano en la cintura, ¿no? Entonces, fíjense cómo el tema de los juicios es bien interesante, es bien interesante. Y yo he visto cada criterio de los abogados que explica cada cosa tan interesante que dices, wow, pues este cuate, no, yo he leído muchas veces el artículo, no lo había entendido así, ¿verdad? Recuerdo un abogado, voy a salir un poquito en el tema de los agentes aduanales, me ha tocado defender como 15. Fíjense,
Dice, será cancelada la patente, 155, fracción, creo que la 2, no recuerdo ahorita bien. Inciso B, me parece. No, inciso A. Dice, cuando haya emitido el pago de contribuciones, cuotas compensatorias y derechos, ¿no? Algo así. Palabras más, decía. Entonces dijo, pues yo solamente dejé de pagar las contribuciones, pero cuotas compensatorias no. Entonces no se actualiza la hipótesis. Entonces quedaron, dice, si tiene comas es una enumeración. Entonces tiene que estar los 3 elementos, si no, no se actualiza la hipótesis normativa. Y lo ampararon, lo ampararon y ganó, ¿no? Entonces, asuntos que les digo muy, muy diversos que dices, oigan, es que la imaginación del abogado que hace los asuntos, pues realmente se vuelve increíble, ¿no? Inagotable. Entonces, pues bueno, decirles entonces que el criterio actual, a mi entender, es que el embargo precautorio de mercancías es un acto de molestia. Luego entonces, con lo único que nos podemos defender es con el artículo 16 constitucional, todavía no con el 14, ¿no? Todavía no. Entonces, es por eso que sí se ha justificado que el embargo precautorio, después venga el periodo para pruebas, alegatos, ¿no? 10 días, y después de integrado el expediente, la autoridad tiene 4 meses para dictar la resolución, ¿verdad? Un criterio muy importante en el año 2003 era eso de cuando a la autoridad se le pasaban los 4 meses. La ley aduanera no tenía ninguna sanción, digámoslo así, si se te pasaban los 4 meses, ¿no? Como autoridad. Entonces, había el criterio muy, muy definido de que no pasaba nada. Si a la autoridad se le pasaban los 4 meses, pues lo único que era dictar el amparo para que se le obligara a la autoridad que dictara la resolución. Y ya, hasta ahí eran los efectos, y que sobre todo era violatorio del 17 constitucional. Pero después hubo un cambio de criterio muy importante, porque decían, no, si hay un plazo establecido en la ley para que la autoridad dicte resolución, se tiene que respetar, porque otra vez es un principio de legalidad y forma parte de los principios de seguridad jurídica. Entonces, a fin de evitar que la autoridad unilateralmente decida cuándo dictar la resolución, si se le pasan los 4 meses, entonces es ilegal la actuación, es ilegal la resolución que dicte. Fíjense qué interesante. Y después sucedió que la ley aduanera, como hasta ahorita, dice emitir la resolución. Entonces decías, ya se me pasaron los 4 meses, ponle fecha anterior. Aunque se la notifiques después, pero ponle fecha de antes, ¿no? Dentro de los 4 meses, porque la ley dice dictar. No dice notificar. Si ustedes ven al actual artículo 153, no dice notificar, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno. El tema es que después aparece una tesis de jurisprudencia que dice, no, a ver, autoridad. Este artículo 153 de la ley aduanera se armoniza con el 8º constitucional, y ahí habla de que le tienes que notificar, ¿no? A toda petición debe de recaer un acuerdo que se le hará conocer en breve término al peticionario. Se lo tienes que notificar. Entonces la obligación no solamente es de emitir, sino también de notificar. ¿Notificaste fuera del plazo de 4 meses? Sí, es ilegal. Esto obedeció al cambio de la ley aduanera, y actualmente ya saben que la sanción por no dictar la resolución en el plazo de los 4 meses es dejar sin efectos todo lo actuado desde el principio. Desde el principio. Y todavía, aún dejando sin efectos, la autoridad le inicia el procedimiento de cancelación al agente aduanal. Porque dice, es que son cosas diferentes. No, a ver, espérate. El 153 dice todo lo actuado desde el principio. No, pero es que son cosas diferentes, yo le inicio un procedimiento diferente e incluso lo puedo cancelar, lo puedo suspender, etc. Entonces, pues miren, hasta dónde ha llegado todo el tema de los juicios. O sea, fíjense qué importante ha sido para nuestra materia la evolución que han tenido los criterios de la Corte en esta disciplina. Y miren, quiero platicarles entonces que de repente los juzgados de distrito, sobre todo los de aquí de la Ciudad de México, empezaron a admitir las demandas de amparo, fíjense, después de la reforma de 2013, a la ley de amparo, bajo el argumento siguiente. Si bien es cierto, déjame compartirles una pantalla. Dice, si bien es cierto que el amparo es un procedimiento seguido en forma de juicio,
El amparo procede, entonces, miren, esta es la distinción entre actos privativos y actos de molestia. Dice, si bien procede hasta la resolución, lo cierto es que el embargo es un acto que se considera de imposible reparación para efectos del amparo. Es un acto que se considera de imposible reparación para efectos del juicio de amparo. Actualmente el artículo que lo regula es el artículo 107, fracción 3, inciso B de la Ley de Amparo, que permite que, tratándose de los procedimientos seguidos en forma de juicio, proceda el amparo precisamente contra el acuerdo de inicio por considerar que se trata de un acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo. No hay necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa, todavía porque todavía no hay resolución. Y recuerden que el recurso de revocación y el juicio contencioso en materia aduanera procede cuando ya hay una resolución. Y aquí no hay una resolución. Es un acuerdo de inicio del procedimiento. Entonces, puedo promover. Primero tengo que agotar el escrito de pruebas y alegatos, ¿no? Que son 10 días, y tengo el amparo indirecto, como saben, en 15 días. Entonces, es muy interesante que primero presente el escrito de pruebas y alegatos ante el juez, y después, perdón, ante la autoridad aduanera, y después promueve el amparo indirecto. ¿Ante quién se promueve el amparo indirecto? Bueno, tenemos nosotros dos tipos de amparos. El amparo indirecto y el amparo directo. El amparo directo es contra sentencias, fundamentalmente. Pues aquí no hay una sentencia, entonces es amparo indirecto. Y el amparo indirecto entonces procede contra normas generales, leyes, puedo atacar la ley aduanera, actos u autoridades, ¿verdad? Que dicten las autoridades, o sea, actos de autoridad o incluso omisión. Hoy en día está muy de moda el tema de la omisión de la autoridad, sobre todo de darme atención médica, de aquella omisión de dar contestación a mi solicitud. Entonces, en estos casos, yo puedo promover un amparo indirecto. ¿Quién conoce de ese amparo? El juez de distrito. En el caso de la Ciudad de México, lo tenemos ahí en Periférico y Las Flores, están los juzgados de distrito en materia administrativa. Aquí más o menos tenemos cómo la estructura del juicio de amparo. Como ustedes saben, hay dos juicios, propiamente dicho, el juicio de amparo en el principal, que es la parte de arriba, el verde, y la parte de abajo es el incidente de suspensión, ¿sí? Es en este incidente de suspensión donde yo voy a conseguir la suspensión del acto reclamado en el caso de que así fuera. Aquí están los dos expedientes. El expediente verde es donde se decide si te dan el amparo o no. Ese juicio por regla general dura entre 8 meses y año y medio, 2 años. Mucha gente no promueve el amparo porque dicen, oye, pues es que de aquí a que me lo resuelvan ya voy a deber más de almacenajes y demoras que lo que llegue a ganar, ¿no? Porque me vayan a devolver. Mejor pago, me allano y que me regresen mis cosas, ¿no? Cuando proceda. Y en el incidente, este expediente Rosita, es donde te van a conceder la suspensión, ¿sí? Como sabemos, el artículo 154 de la ley aduanera permite la sustitución de las mercancías embargadas. El problema es que muchas veces lo sujeta a la mentada cuenta aduanera de garantía, que ya saben ustedes que es una cosa atroz, ¿no? ¿Cómo vamos a pedir la suspensión? Bueno, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es solicitar la suspensión, y fíjense bien, voy a poner este dibujito, porque ya se me está acabando el tiempo. Muy interesante. Entonces, contra el acuerdo, me embargan la mercancía, ¿no? El contenedor, vamos a suponer, embargo 151, fracción 3. No acreditar la legal estancia. Ok, ahí está el contenedor embargado. Promuevo el amparo indirecto. Y digo, oye, solicito la suspensión para el efecto de que las mercancías me sean devueltas, pero previa garantía del interés fiscal. No quiere decir que el embargo deje de existir. No, el embargo sí va a seguir existiendo, pero mejor que se trabe sobre un billete de depósito, que es súper barato de conseguir. Prácticamente hay muchos que son gratuitos. Y lo único que haces es que depositas ahí la cantidad, se lo exhibes a la autoridad y que te regrese tu contenedor, ¿verdad? Cuando no hay problemas de restricciones o regulaciones no arancelarias, que es solamente la fracción 2, ¿no? Fuera de todos los casos, de las 7 fracciones, puedes recuperar la mercancía por este medio, ¿no? Entonces, oye, pues fíjate que está detenida la mercancía. Sí, no te estoy pidiendo la suspensión para el efecto de que se deje surtir sus efectos el embargo precautorio. No.
Estoy solicitando la suspensión para el efecto de que cambie la garantía del interés fiscal que es el contenedor o la mercancía que contiene el contenedor, que está en el contenedor, por un billete de depósito. Entonces el embargo sigue. Si yo gano el amparo, pues ya nada más que me devuelvan mi billete de depósito, pero ya recuperé la mercancía. ¿Sí? Si pierdo el amparo, pues la autoridad se podrá cobrar. Es dinero en efectivo, ¿no? Pues es mejor que tenga dinero en efectivo a que tenga un contenedor ahí echándose a perder. Y que aparte, si me lo llegan a ganar, luego lo tengo que restituir, tengo que hacer el resarcimiento económico, ¿no? Porque imagínate, si son computadoras o son celulares, pues en un año que duró el embargo, pues ya no sirven para nada, ¿no? Ya están obsoletas. La ropa, me tocó ver un embargo de azúcar o sea, eran como cerca de 40 contenedores de azúcar. Y me acuerdo que yo le decía al administrador de la aduana, oiga, acuérdenle, si le están pidiendo la sustitución, acuérdeselas. Mejor que le dejen un billete de depósito y que se lleven todo, se le va a echar a perder ahí. Luego ¿cómo se llama? En una aduana marítima, pues con la humedad se va a hacer piedras de azúcar. Pues no quiso, y ¿qué quieren? Se echó a perder la mercancía. Y luego, ¿qué viene? Pues el resarcimiento económico, ¿verdad? Entonces, fue un problema. En cambio, de esta manera, si la mercancía me la acaban de embargar, ya promoví el amparo por de ahí del día 3, el día 4, ¿no? En lo que ya estoy listo para que se presentó. Luego, las 24 horas, dice el juicio de amparo, en 24 horas el juez de distrito tendrá que acordar si admite la demanda. Si él admitió, ordena que se aperture el incidente de suspensión en el expediente rosa. Si el incidente de suspensión es en 24 horas, tiene que decir si concede o no la suspensión en la forma solicitada. Si la concedió, padrísimo, porque entonces a continuación lo que le vas a pedir al juez es que requiera a la aduana para que diga de cómo es el crédito fiscal para garantizarlo, ¿no? O sea, si te la negaron, tienes el recurso de queja, que es muy rápido, es de 48 horas. Puedes revertirlo. ¿Qué es lo que más dice la autoridad? Oye, es un acto consumado. Oye, si se lo devuelves es un efecto restitutorio. Ninguna de las dos tesis se aplica. Porque no es un acto consumado, el embargo es un acto de tracto sucesivo y no te está dando un efecto restitutorio porque estás cambiando la garantía por otra. Es como si estuviera ahí, lo que pasa es que cambias el contenedor por el billete de depósito, el embargo sigue, no hay un efecto restitutorio. Y aparte el 147 de la ley de amparo permite el efecto restitutorio. Entonces, no tenemos nosotros mayor problema en poder obtener la suspensión legalmente. Entonces, fíjense, si el juez de distrito concede la suspensión definitiva, pues como que dice, ya la hicimos. Puede ser que en máximo 2 semanas, 3 semanas, puedes recuperar una mercancía que te embargó. Puede ser un contenedor, pueden ser 10, pueden ser muchos, pueden ser poquitos, ¿no? O sea, el trámite para defender un amparo, sea poquita mercancía o sea mucha, es exactamente el mismo. Es idéntico. Entonces, con esto, tú recuperas tu mercancía, dejas el billete de depósito, y si posteriormente llegas a ganar el juicio de amparo, pues bueno, nada más ya vas a solicitar que te regresen el billete de depósito. Como ven, la resolución en ningún momento se dictó. Gané el amparo y no se dictó la resolución. En el peor de los escenarios que llegue a perder el juicio de amparo, lo único que va a pasar es que la autoridad va a poder dictar la resolución. Dictando la resolución, pues ya viene el crédito fiscal, ya viene que las mercancías pasan a favor del fisco federal, y entonces contra de eso sí procede el juicio contencioso administrativo o el recurso de revocación. Fíjense, entonces podríamos tener prácticamente 4 instancias para poder defender el asunto. ¿Sale? Entonces, pues bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Con mucho gusto estoy abierto para poder platicar. Es un tema súper amplio, digo, me la aventé ahorita en 40 minutos, 50 minutos, pero también para que haya oportunidad de que ustedes puedan, en su caso. Pues doctor, muchísimas gracias. Y bueno, pues entonces es un honor porque nos acompañan en estos programas muchos doctores, entonces este porcentaje mínimo, la verdad es que todos los que nos acompañan y usted son de admirarse
Y quiero, bueno, darle este reconocimiento virtual de parte de todo el equipo, en el que dice TLC Magazine y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Rabindranath Cisneros García por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Amparo indirecto en materia aduanera el día 28 de octubre del 2020. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias.